Nos encontramos aquí en el live stream de FAC, en el Congreso Nacional en la ciudad de Rosario, con una de las voces más autorizadas en insuficiencia cardíaca, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, como es el doctor Felipe Martínez. ¿Cómo está, Felipe? Bien, muchas gracias por tus palabras. Bien, vos sabés que quizás recuerdes que hace muchos años en Múnich vos llegaste en un grado de excitación muy importante diciéndome que habías estado participando en una actividad en la que te habían presentado una droga que iba a revolucionar la historia de la insuficiencia cardíaca y no te equivocaste. Entonces me gustaría que hoy me des tu perspectiva de gurú, de cómo está evolucionando este campo y a qué nos tenemos que preparar. Bueno, la insuficiencia cardíaca es una de las áreas de la medicina en donde más cambios en la terapéutica ha habido en los últimos 50 años. Justamente hoy voy a dar una conferencia que se titula El fascinante camino desde la digital a la inhibición cardio-seno-metabólica. ¿Por qué? Porque hace 50, 60, 70 años la digital o los digitálicos eran drogas que simplemente aumentaban la fuerza de contracción del corazón, actuaban solamente sobre el corazón. Tiempo después vino un primer cambio importante que fue la inhibición neurohumoral, o sea, intervenir en un sistema como es el renina, angiotensina, aldosterona, que cumple muchísimas funciones relacionadas a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Y así aparecieron drogas que en las últimas 4 décadas han sido de primera línea. Los inhibidores del angiotensinógeno, inhibidores de distintos pasos, drogas muy conocidas como enalapril, captopril, etc. También aparecieron inhibidores de la aldosterona o del receptor de la aldosterona. Eso cambió bastante el concepto de insuficiencia cardíaca, que ya no era solamente un problema de bombeo, de bomba, sino que se intervenía sobre los factores reguladores de la función cardíaca. Y no solamente sobre la función cardíaca, sino sobre los vasos. Y más recientemente, en esta última década, estamos enfrentando un verdadero terremoto, diría yo, desde el punto de vista terapéutico, porque apareció un grupo de drogas llamados inhibidores SGLT2, que son drogas que se pusieron en el mercado como drogas hipoglucemiantes porque incrementaban la excreción de glucosa en la orina. Pero llamativamente, en uno de los primeros estudios, se vio que en pacientes diabéticos esas drogas disminuían la morbimortalidad cardiovascular. Ahí comenzaron a hacerse numerosos estudios, de los cuales participamos en forma directa, y el primero, que se llamó DAPA-HF, que usaba una de las drogas del grupo, que es la dapaglifosina, demostró que en pacientes de población general, con y sin diabéticos, disminuía notablemente la morbimortalidad por insuficiencia cardíaca. Eso fue realmente un hito, un boom dentro de la cardiología y de la medicina. Pero por si eso fuera poco, el tema siguió avanzando y ya no era solamente disminuir la mortalidad por insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida, sino aparecieron protocolos con esa droga y con otras del grupo, como la empaglifosina, la sotaglifosina, que disminuían la mortalidad en función sistólica preservada, algo que no había ocurrido hasta ahora. Entonces, eso realmente fue otro paso muy importante, y en los últimos años estas drogas están mostrando que también mejoran el deterioro de la función renal, el deterioro metabólico que produce la diabetes, e incluso hasta hay indicadores que protegen la formación del hígado graso. Entonces, hoy se dice que hay un síndrome cardio-seno-metabólico y que estas drogas inhiben el desarrollo de este síndrome, que perjudica la función cardíaca, la función renal, la función hepática, la obesidad y demás. O sea, estamos asistiendo a un cambio muy grande, muy importante, que no es solamente terapéutico, sino que es conceptual,
porque de aquel momento, de la época de la digital, en la cual pensábamos que el corazón era como una bomba que se contraía, expulsaba sangre, ahora sabemos que eso es una parte de una fisiopatología mucho más importante que compromete al riñón, que compromete la regulación del metabolismo, etc. O sea, hay un cambio muy importante. Bien, vos sabés que Mikhail Kosiborod proponía que de la misma manera que tenemos ciertos pilares para el manejo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, también tenemos 3 pilares que nos pueden apuntalar la insuficiencia cardíaca con función preservada, sumando a los inhibidores de la SGLT2, los bloqueantes de mineralocorticoides no esteroides y los análogos de la GLP-1. Pero vamos a lo de la protección renal. Esto de que empezamos a mirar ya sistemas y no órganos nos impulsa a tener una pregunta. ¿Estamos los cardiólogos preparados como para hacer esa valoración renal en tiempo y forma? ¿O tenemos que empezar a pensar definitivamente en la integración de equipos para el abordaje de estos pacientes? Bueno, uno de mis maestros, hace muchos años, ya desaparecido, decía, la medicina es una sola. Pero es cierto que es una sola, pero que es tan amplia que necesita que los que somos médicos nos especialicemos en un área determinada. Estoy convencido que la integración de un equipo médico, como estás diciendo, es lo ideal para tratar pacientes. O sea, si yo tengo un paciente que tiene insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal y es diabético, lo voy a tratar mucho mejor integrando un equipo médico que tenga cardiólogo, nefrólogo y diabetólogo. Y así sucesivamente con varias cosas más. Porque si bien varios de los mecanismos fisiopatológicos son comunes, la presentación y evolución de la insuficiencia renal puede tener características distintas de acuerdo a cada paciente, a cada caso, etc. Bien, vos nos has presentado, digamos, un escenario fisiopatológico de mayor complejidad, estamos integrando nuevos órganos, estamos integrando nuevos fármacos a los fármacos que ya conocíamos que eran efectivos. Y frente a nuestros pacientes tenemos 2 grandes problemas, que son la adherencia y la persistencia, siendo el campo que vos nos estás ofreciendo un campo de batalla muy intenso. ¿Cómo ves vos estos 2 temas? Bueno, es algo absolutamente real que tiene la mayor evidencia en el día a día el médico frente al paciente. Creo que la adherencia es clave y la influencia que ejerza el médico sobre el paciente, haciéndole ver la importancia de mantener la medicación como está indicada y que los familiares del paciente también influyan, son claves para que la adherencia sea alta y por lo tanto los resultados y los beneficios también sean importantes. Pero es cierto que eso desde el punto de vista práctico es una realidad que pasa en todo el mundo. ¿De qué manera pensás vos que nos pueden ayudar estas nuevas herramientas que están apareciendo desde el punto de vista biotecnológico, de poder tener plataformas para el seguimiento de pacientes con falla cardíaca y poder anticiparnos a esos síntomas que van a motivar una internación? Bueno, como en tantas otras patologías, cuanto más precozmente se diagnostique la insuficiencia cardíaca, mejor va a ser el pronóstico. Hoy en día hay estudios de tipo diagnóstico, incluso algunos que se pueden hacer por telemetría, o sea, teniéndolo el paciente en su domicilio y que se reciban señales a través de tecnología fácil de usar, uno puede ir detectando signos y síntomas que sugieren que el paciente está entrando en insuficiencia cardíaca. Y eso sería lo ideal porque se puede iniciar el tratamiento muy precozmente. Justamente estas drogas nuevas han demostrado que cuanto antes se den en la evolución, en la historia natural de la enfermedad, mucho mejor es el resultado. Hay menos posibilidad de morbimortalidad importante. Bien, vamos a ir cerrando esta entrevista y como te dije, vos para mí sos un gurú, me lo advertiste hace muchos años que estábamos dando una vuelta de página. Me gustaría que me des alguna señal hacia el futuro por dónde pueden llegar a venir las nuevas intervenciones farmacológicas.
Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que hay dos grandes vías que están asomando en la investigación terapéutica de insuficiencia cardíaca y insuficiencia renal que pueden ser un paso importante. La primera vía es la intervención genética. Actualmente la modificación del RNA está demostrando beneficios en hipertensión, también en hipertrofia cardíaca, también en alguna forma de insuficiencia cardíaca, en cardiopatía isquémica, etc. Si bien son etapas precoces, pero es una de las vías. Y la segunda es drogas nuevas que son derivadas de estas que hemos mencionado, derivadas de los agonistas GLP-1, derivados de formas de entender el ciclo de la aldosterona. Hasta ahora a la aldosterona se la intervino en el receptor que actúa la aldosterona. Actualmente ya hay dos compuestos que son inhibidores de la síntesis de aldosterona, o sea, se produce menos aldosterona y tiene la ventaja de que actúa no haciendo que el receptor sea bloqueado, pero la aldosterona sigue andando en la sangre, sino que acá disminuye los niveles en sangre. Entonces, ese tipo de intervención que se está dando no solamente con el ciclo de la aldosterona, sino con otros, que creemos que es parte del futuro no lejano. Bueno, gracias Felipe por mostrarnos el presente y futuro de la insuficiencia cardíaca y continuamos en el live stream de FAC. Gracias a vos.